Anthony, buenas noches. Lili Fuentes, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Qué gusto saludarles, compañeros. Ya veo que se están conectando. Buenas noches a todos. Voy a dejar un poquito más de tiempo para que... Bien. Andrés, Manuel, Dora. Ya les dije que me estoy familiarizando mucho con los nombres de los que siempre están en clase. Muchas gracias a ustedes por estar en la clase. Pues en la otra sección superamos el número de 150, que es el promedio, y espero que también en esta clase pues estemos un poquito arriba de los, por lo menos de los 100 alumnos, ¿verdad?, que estén en clase. Bien. Nuevamente, compañeros, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los que están conectados, los que están viendo en directo la clase, a Karen, Omar, Javier, muy buenas noches. Antes de dar inicio a la clase, solamente quiero hacer un breve comentario, y más que comentario, pues es una información. El día lunes 18 de septiembre, o sea, de hoy en 8, el día lunes 18 de septiembre hay una actividad en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, del cual pues yo soy miembro, me honro con ser miembro de ese instituto, y tenemos una actividad del gremio de notarios a la cual pues no les digo obligatoriamente, ¿verdad?, pero sí necesito estar presente, necesito pues estar en el llamado a la convocatoria de esa actividad. Así que les quiero comentar que hoy por la mañana, de repente ya el licenciado pues Giovanni Orellana, tan finamente que así que es siempre, pues de repente ya les comentó. Pero si no, creo que lo hará el día miércoles. Yo me estoy adelantando porque sé que el día lunes 18 de septiembre tengo esa mi actividad. Entonces, de manera inusual para ustedes y para el licenciado Orellana y para mí, la clase del día 18 de septiembre, el día lunes, la hicimos cambio con Giovanni Orellana, quien les vuelvo a repetir por la gran amistad que durante tantos años hemos tenido, lo compartimos y pues nos apoyamos siempre en este tipo de actividades. Pues platiqué con él hoy y él me ofreció su clase el día miércoles. Así que quedamos que el día miércoles a las 5:30 de la tarde, o a la hora que él les da a ustedes, es en la sección D, a quien le dará procesal civil y mercantil, y a la sección C le estaría dando a las 7 de la noche. Así me explicó él. La misma manera y el mismo horario, si no estoy mal, el día miércoles yo empezaría con la sección D a las 6 menos cuarto, como que fuera día lunes, y comienzo con la sección C a las 7 de la noche el día miércoles. Y el día viernes pues ya continuaríamos con los horarios normales y los horarios que siempre hemos tenido, ¿verdad? Así que por favor, se recuerdan para no perder esa clase. Hablé con Giovanni y Giovanni pues así gustosamente, de manera espontánea y con todo el apoyo del mundo, pues me dijo que no había ningún problema, que él se los iba a hacer saber el miércoles. Sin embargo, también si no lo ha hecho él, me dijo que lo iba a postear, pero si no lo ha hecho él, pues yo lo hago el día de hoy. Les comparto entonces esa información, que el día lunes, inusualmente, ¿verdad?, no van a tener notariado, sino que van a tener procesal civil, y el día miércoles, en lugar de procesal civil, reponemos la clase del día lunes para que continuemos la secuencia de estos temas. Bien. Así que nuevamente muchas gracias por estar en la clase. Vamos a continuar con el desarrollo del programa, el desarrollo de este tema. La verdad es que hace unos 2-3 minutos terminé con la otra clase. Empezamos con estos temas la ley del impuesto del IVA y la ley del impuesto de timbre fiscal.
Así que les solicito, compañeros, para los que lo tengan a la mano, que tengan sus 3 leyes: la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial, la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, y la ley del impuesto al valor agregado IVA. Esas 2 leyes, la ley del impuesto del timbre, la ley del IVA, y ocasionalmente pues vamos a hablar también de la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial, pero me interesa más la ley del timbre y la ley del IVA, porque en este momento vamos a empezar a hablar ya sobre el tema de los pagos de los impuestos, las exenciones que tenemos, cómo se paga el impuesto, de qué manera se va a pagar el impuesto y algunos otros comentarios que estamos haciendo en clase. Antes de empezar la clase, solo quiero leerles el artículo 962 del Código Civil, 962 Código Civil. Se recuerdan que dentro de los impuestos tasados también les dije la cubierta del testamento cerrado, que paga 200 quetzales de impuesto. Dice: autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será también firmado por todos los que en el acto intervinieren. El artículo 959 también establece en el numeral 3: sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales y los demás requisitos, ¿verdad? Entonces ese es el otro impuesto tasado. El testamento cerrado, el hológrafo, lo hace el testador, se lo da al notario, el notario lo pone en una plica, la cierra, y en la cubierta, en la plica, faccionará un acta notarial haciendo constar lo que establece el artículo 959, pero esa cubierta tiene un impuesto tasado, y el impuesto tasado es de 200 quetzales por el... Ahorita se me está acabando la batería. Muy bien. Entonces, les decía que los impuestos tasados son 5, los que nos interesan, ¿verdad? Hay uno más que les dije de la razón del registro, los 50 centavos del registro en los testimonios se hacen constar también, que es otro impuesto tasado, y lo comenté. Sí, Andrés, el miércoles 20 yo voy a dar la clase de Derecho Notarial 2, la voy a dar en los horarios que ya les dije, el miércoles, y el licenciado Orellana les va a dar el lunes 18 de septiembre, les va a dar a ustedes procesal, civil y mercantil. Lo que hicimos fue simplemente cambiar los días, ¿verdad? Yo en lugar de darle el lunes, les doy miércoles, y el licenciado Orellana en lugar de darle el miércoles, les va a dar el día lunes, y el día viernes ya los dos con nuestras secciones que corresponden en el horario que corresponde. Pues Ivonne, me encantaría llevarlos a la actividad, pero mejor les voy a compartir cuando sea el Día de la Unión Internacional del Notariado Latino, les voy a compartir dónde va a ser la actividad, que creo que esa le vendría más. Hay siempre hay una conferencia de por medio, entonces de repente se los hago saber. Lo único que es en horario de clase, y por eso creo que me cuesta un poquito compartirlo, pero me encantaría que estuvieran todos ustedes. Bien. Entonces, les comento, compañeros, lo siguiente. Ya les dije lo del Código Civil, y ahora tenemos la ley del impuesto de timbres fiscales y la ley del impuesto del IVA. Aquí el tema es que ustedes me pongan mucha atención con respecto a cómo se paga el IVA, cómo se pagan los timbres fiscales, cuándo se paga timbre, cuándo se paga IVA, porque esto es lo importante, ¿verdad? Yo ya les dije que no se me vayan, en la otra sección les decía, no tengan el temor ni se me estén asustando de yo no voy a ponerles a hacer operaciones matemáticas en el tema de cuánto van a pagar de impuesto. Yo les voy a dar el impuesto que van a pagar. Lo que les voy a decir es, usted va a pagar el impuesto de timbres fiscales de tal forma, va a pagar el impuesto al valor agregado de tal forma. Y lógicamente los que gozan de exención, que si están aquí contenidos en la ley, los tienen que estudiar. Los únicos testimonios de los cuales, si se los pidiera, no les voy a dar impuesto, son los tasados, porque esos ya los tienen que saber ustedes.
como tienen su ley del impuesto del timbre, entonces tienen subrayados sus 5 impuestos tasados y entonces yo no se los daré. Si les digo, elabore el testimonio de la escritura pública número 32 autorizada por su persona el día tal de septiembre, ¿verdad? El cual contiene mandato general con representación otorgado por el señor tal a favor del señor tal, ¿sí? Ahí ustedes ya saben que es un mandato general y entonces tienen que pagar 10 quetzales del impuesto de timbres. Ya les enseñaré y les diré cómo se extiende un mandato. Si fuera mandato especial, tampoco les voy a dar el impuesto porque ya saben que son 2 quetzales. Si fuera una constitución, transformación, fusión, liquidación de una sociedad anónima, ya saben ustedes que son 250, ¿para qué se los voy a dar? Y si fuera una promesa de compraventa de bien inmueble, pues definitivamente también saben ustedes que son 50 quetzales del impuesto correspondiente y con eso pues definitivamente no vamos a tener problemas en cuanto a esto. Bien, ahora viene la situación aquí. El decreto 37-92 del Congreso de la República contiene la ley del impuesto de timbres y el 27-92 contiene la ley del impuesto al valor agregado. Sí, Marcos, creo que Marcos aquí nos hizo favor de ponerlos, ¿verdad? Los tasados, compraventa, cubierta del testamento. Es correcto, aquí nos hizo favor Marcos de poner cuáles son los impuestos tasados. No se les olvidará a ustedes entonces. Son los únicos que no les voy a dar. Lo demás sí. Si les digo, elabore el primer testimonio de la escritura pública número tal y va a pagar de IVA o de impuesto del IVA, paga la cantidad de 12,000 quetzales porque el valor de la compraventa es de 100,000 quetzales, el 12% sabemos que son 12,000 quetzales, páguelo por medio de estampillas fiscales o páguelo por medio del efectivo, que ya les voy a explicar también cómo se hace, ¿verdad? Bien, entonces compañeros, aquí viene la situación, ¿verdad? Tenemos ley del impuesto de timbres fiscales y la ley del IVA. Estas 2 leyes, ¿sí?, son las que van a manejar ustedes para los efectos del pago de sus impuestos. ¿Cómo vamos a pagar un impuesto? Y yo tengo aquí, cuando hablo de testimonios, porque este es el primer testimonio, ¿verdad? Hablo y puse aquí no paga, porque los de valor indeterminado no pagan, ya concluimos con eso, ¿verdad? Todos los contratos de valor indeterminado, cuando ustedes extiendan un primer testimonio de esa escritura, ustedes ya saben y ustedes ya entendieron de que no paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley no lo tiene grabado. Si fuera testimonio especial, valor indeterminado, ustedes ya saben que paga 10 quetzales todo valor indeterminado. Aquí no paga valor indeterminado. Pero cuando es valor determinado, tenemos que nosotros establecer cuándo pagamos el impuesto fiscal, que son timbres, y cuándo pagamos el impuesto al valor agregado. Aquí estamos hablando del valor, o sea, del impuesto, ¿verdad? De la tarifa del valor. Dice el 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos. Eso es lo que establece la ley. Entonces, vamos a pagar un impuesto fiscal que es el 3% con timbres y vamos a pagar un impuesto de valor agregado IVA con un 12%. Y les voy a explicar, mucha atención con esto porque en la otra sección surgió dudas. Al final, pues afortunadamente quedaron ya satisfechos, convencidos de la diferenciación que tenemos que hacer y por qué precisamente son esos temas que les estoy explicando. Les digo entonces, va a parecer un poquito incongruente para ustedes cuando yo les digo que el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado IVA, también lo pueden pagar mediante estampillas fiscales, ¿sí? No es que se esté pagando el impuesto del IVA como timbres fiscales. Lo que sucede es que la ley, ¿sí? Y no fue la ley, ya les voy a explicar ahorita. Lo que sucede es que se nos permite a los notarios que el impuesto fiscal del 3% lo paguemos mediante estampillas fiscales o lo paguemos mediante pago en efectivo, con formulario de Claraguate. Ahí podemos pagar el impuesto del 3%. Y luego les digo que también podemos pagar el impuesto al valor agregado IVA, el 12% también se puede pagar mediante estampillas fiscales. Pero el impuesto que se está pagando es el IVA.
La tarifa al valor del impuesto es del 12%. El cálculo es el 12%. Lo vamos a pagar mediante estampillas fiscales. Lo podemos pagar en efectivo o se va a pagar obligatoriamente en la factura cuando el vendedor, ¿sí?, su giro ordinario y su actividad, ¿sí?, sea de compraventa de bienes inmuebles, cuando sea de desarrollos inmobiliarios, cuando sea de construcciones, venta o compraventa de terrenos. Ahí obligatoriamente se va a pagar con factura. La diferencia entonces la tenemos aquí. El impuesto del 3%, el impuesto fiscal del 3% de timbres, lo podemos pagar en efectivo, ¿sí?, mediante formulario de Caraguate o mediante pago con estampillas fiscales. Y el impuesto al valor agregado IVA lo podemos pagar con estampillas fiscales, lo podemos pagar mediante formulario de Caraguate o lo debemos pagar por medio de factura, cuando ya les expliqué y les voy a dar el artículo correspondiente. El artículo 57 de la ley del impuesto del IVA dice que cuando el giro ordinario de la persona o del contribuyente sea la compraventa de terrenos, de bienes inmuebles, la construcción, la desmembración de bienes, eso debe de ser a través y por medio de factura. Y aquí viene algo importante. Parecería incongruente decirles a ustedes que el timbre, el 3% del timbre, lo podemos pagar mediante estampillas fiscales hasta un monto máximo de 3,000 quetzales. Máximo. Si fueren más de 3,000 quetzales el impuesto, obligatoriamente lo debemos de pagar en efectivo. Fíjense la incongruencia que puede parecer para ustedes, pero así lo establece y así lo dice la ley. La ley en su artículo 18, párrafo segundo, dice: cuando el impuesto a pagar conforme lo que establece la presente ley sea mayor a 3,000 quetzales, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos del sistema o en las instituciones autorizadas para tal efecto. En estos casos, los notarios conservarán el derecho a la comisión que establece el artículo 28. Entonces, aquí decimos: impuesto del timbre fiscal 3% hasta 3,000 quetzales con estampillas fiscales. Si el monto fuera superior a eso, obligatoriamente lo tenemos que pagar en efectivo. Pero vamos a gozar de nuestra comisión. La ley establece en su artículo 28, establece a los notarios que sean colegiados activos. Se les reconocerá como comisión el 10% en el acto en que realicen las operaciones siguientes: en la adquisición de lotes de papel sellado especial para protocolos, en la adquisición de timbres fiscales. Aquí va a venir la respuesta de el siguiente comentario que les voy a explicar. ¿Sí? Aquí viene la respuesta. Cuando nosotros compramos timbres fiscales o papel sellado especial para protocolos, gozamos de una comisión del 10%, que la misma ley dice que nos la darán en estampillas fiscales, o sea, en especies fiscales. No lo van a dar en efectivo, no lo dan en estampillas fiscales. Dice al final de ese artículo: la comisión que se les reconocerá a los notarios en ese mismo acto se pagará con dichas especies fiscales. No nos van a pagar en efectivo, nos van a pagar con estampillas fiscales, en especies fiscales. Entonces, fíjense lo que ahorita voy a explicarles. El 3% de timbres, máximo hasta 3,000 en estampillas. Ahora, el IVA, pregúntenme ustedes. El IVA no tiene, ¿sí?, ningún máximo para que ustedes puedan pagar en estampillas fiscales. Si ustedes quieren pagar 70,000 quetzales en estampillas fiscales, lo van a pagar en los 70,000. Yo preguntaba una vez en la SAT, le preguntaba a un señor que tiene años de trabajar ahí en la SAT, pero muchos años, le preguntaba cuál era la cantidad más fuerte que había despachado a una sola persona, a un notario, en estampillas fiscales. Y me dijo que era arriba de los 510,000, 520,000 quetzales en estampillas fiscales.
Por supuesto que el requerimiento lo tuvo que haber hecho con unos 15 días de anticipación para que le pudieran proveer a la agencia fiscal correspondiente esa cantidad en timbres fiscales. Voy a explicar el por qué. No vamos a encontrar un sustento, un fundamento legal que lo diga, pero hay un expediente de la Corte de Constitucionalidad en la cual declaró sin lugar unas acciones de inconstitucionalidad que se habían planteado en virtud de que si pagamos el impuesto del IVA en efectivo, perdemos nuestra comisión del 10%. Y claramente tenemos que aceptar que así debe de ser, porque la comisión se encuentra contenida en la ley del impuesto de timbres fiscales al comprar las estampillas fiscales. No podía el distribuidor o el recaudador fiscal no podía darle una comisión a un notario si la ley del IVA no regulaba ninguna comisión de un 10% por el pago del impuesto del IVA. Entonces, cuando se pagaba el impuesto del IVA en efectivo, nosotros perdíamos la comisión porque no había un sustento legal de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Entonces decíamos nosotros, vamos a pagar nosotros una cantidad grande de impuesto del IVA, pero no tenemos comisión. Y no deberíamos de gozar comisión, ¿por qué razón? Porque con la ley que contiene la comisión que se le da al notario por compraventa de especies fiscales es la ley del impuesto del timbre. Y la ley del impuesto al valor agregado es la que tiene como tarifa el 12% de impuesto al valor agregado. No podíamos, ni íbamos a gozar de la comisión. Se planteó la inconstitucionalidad, fue una acción de inconstitucionalidad, fue declarada sin lugar la inconstitucionalidad, pero sin embargo quiero leerles. Expediente 825-2000 dice: para la positividad del derecho que se preserva por el presente fallo, debe entenderse que en los casos en que la ley requiera intervención notarial para la formalización de contratos en los que debe satisfacerse el impuesto al valor agregado IVA, dicho impuesto puede satisfacerse adhiriendo los testimonios de las escrituras públicas respectivas, timbres fiscales. No tiene un máximo, puede pagarse lo que quiera, devengándose con motivo de la adquisición de dicha especie la comisión del 10% del valor de las mismas por parte del adquirente. Ahí está claro. Por esa razón, compañeros, el artículo del monto de los 3,000 quetzales que lo está preguntando el compañero Calderón, lo tenemos en el artículo 18 de la ley del impuesto de timbres, en segundo párrafo. Dice: cuando el impuesto a pagar conforme lo que establece la presente ley sea mayor a 3,000, debe pagarse, sí, mayor a 3,000 en efectivo en los bancos del sistema, como lo establezca la ley. Así que esto es lo que el artículo 18, ¿qué ley? Disculpe, la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Eso es lo que establece el monto de los 3,000 quetzales. Luego, artículo 28, ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Eso, el artículo 28 lo que establece es la comisión, ¿verdad? El 10% que nosotros gozamos de comisión para los efectos del pago del impuesto. Y luego tenemos la pregunta de Andrés Pernía. ¿Qué pasa en el caso de la servidumbre? ¿Paga el impuesto por ser un contrato civil, como dice el artículo 2, numeral 1 de la ley del timbre fiscal? ¿O paga lo correspondiente del IVA por ser un derecho real, como dice el artículo 3, numeral 1? En el tema de la servidumbre, compañeros, en el tema de la servidumbre tiene que pagar, es un contrato civil y mercantil. Entonces aquí lo dice el artículo de la ley del impuesto del artículo 3. El sujeto pasivo del impuesto, el sujeto pasivo del impuesto, quien emitan, suscriban, autoren los documentos o contengan actos o contratos objeto del impuesto, y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción u otorgamiento. Regularmente, recuérdense que usted me está hablando de un artículo de la servidumbre, solo que en la servidumbre se determine una indemnización por el uso de la servidumbre, tendríamos que pagar un impuesto del 3%.
Pero regularmente las servidumbres son de valor indeterminado, porque lo único que se hace es que en la servidumbre lo que se hace es constituir el predio dominante y el predio dominado. Entonces, aquí lo que se hace es constituir una servidumbre. Y lo que se va a hacer en la servidumbre es que la finca número 3 es el predio sirviente, ¿sí? Y el otro predio, el dominante. Entonces lo que se va a decir es que el predio sirviente, ¿verdad?, constituye servidumbre a favor del predio dominante con una extensión de, ¿qué?, 18 metros lineales o con una extensión de 36 metros cuadrados, con sus medidas se hace el plano, pero no se va a poner una cantidad en la cual requiera hacer un pago del impuesto. A menos, vuelvo a repetir, a menos que en la misma pues se determine una indemnización a favor del predio sirviente por el uso constante de la servidumbre. Pero regularmente yo les comento en las servidumbres que nosotros hacemos en la empresa cuando se compra un terreno y necesitamos constituir servidumbre de paso para los terrenos. Regularmente esos contratos son de valor indeterminado porque no llevan ninguna cantidad ahí, ¿verdad? Entonces, si es de valor indeterminado, aquí no paga impuesto. Si es de valor indeterminado, el testimonio de esa escritura paga 10 quetzales de impuesto notarial. Creo que con eso estamos, ¿verdad, Andrés? Ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Artículo 18 de la ley del timbre. Marcos Higueros, gracias. Andrés López, muy bien. Mario Silva, de 3001 en adelante ya es efectivo. Así es, de 3001 en pago del 3%, ¿verdad? Si fuera aquí del IVA, puede ser del 12%. Si es el 12%, ahí podemos pagarlo como quiera. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero que estemos claros, ¿verdad, compañeros? En el IVA, si yo les dijera que tienen que pagar 5,000 quetzales de impuesto del IVA, ¿sí? 5,000 quetzales de impuesto del IVA. Deberá pagarlo mediante estampillas fiscales o páguelo en la forma que usted decida. En el examen les puedo ver, pague el impuesto en la forma correspondiente o en la forma que usted decida, pues puede pagarlo en efectivo o puede pagarlo con timbres fiscales. Si en el examen les digo, pague el impuesto del 3% de timbres fiscales, cuyo monto del impuesto a satisfacer es de 3,600 quetzales, páguenlo en la forma que establece la ley. Ya saben ustedes que no lo pueden hacer en timbres fiscales, porque si el valor es de 3,600, excede al máximo de 3,000 que dice el artículo 18, por consiguiente tienen que pagarlo obligatoriamente con efectivo. Esa es la forma en que ustedes van a tributar, ¿sí? Entonces, aquí el impuesto fiscal 3% y el impuesto del IVA 12%. Vuelvo a repetir, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad dejó prácticamente cuidando, digamos, en beneficio del notario, cuidando y protegiendo el beneficio del notario de su 10% de comisión que va a gozar? ¿Por qué razón? Porque si lo paga el IVA, paga, por decirles, ese notario que posiblemente compró los 500,000 quetzales de timbres para pagar el impuesto del IVA, pues imagínense ustedes una suma nada despreciable de comisión de 50,000 quetzales. Entonces no iba a desperdiciar o iba a perder sus 50,000 quetzales y por eso decidió prácticamente pegar los timbres fiscales. Que posiblemente se quedó sin saliva porque o tuvo que pedir ayuda para poder poner los 5,000 timbres fiscales de 100 quetzales, porque el monto máximo, el monto más alto en estampillas fiscales es de 100 quetzales, pues tuvo que haber puesto 5,000 estampillas fiscales de 100 quetzales. Y además tenía que, bueno, la ley lo establece, ya lo vamos a ver, además tiene que dar el número, hacer constar el número de la estampilla fiscal. Las estampillas fiscales traen un número y la ley dice que debe hacerse constar el número. Por eso les decía, compañeros, que en el tema del pago del IVA, pues los notarios decimos,
Si pago en efectivo, pierdo mi comisión. Si compro estampillas fiscales, pues me van a dar mi comisión. Entonces la ley dejó sin ningún máximo, sin ningún tope, la ley, o sea, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dejó sin ningún tope ni un máximo el pago del impuesto al valor agregado IVA. Ese 12% se puede pagar con timbres la cantidad que él quiera pagar, ¿sí? Así es como vamos a determinar ese pago del impuesto de timbres y el pago del impuesto al valor agregado IVA. Bien. Luego, compañeros, voy a ir viendo el tema de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos si vamos a pagar el IVA o si vamos a pagar el impuesto de timbres? En este caso que hice aquí, se los planteé así a los compañeros de la otra sección, y creo que con esto me expliqué y ellos pudieron recibir la información con respecto a este tema de cuándo debemos de pagar nosotros el IVA y cuándo vamos a pagar nosotros en las compraventas y permutas de bienes inmuebles, cuándo se va a pagar el impuesto del IVA y cuándo se va a pagar el impuesto de timbres fiscales. Quiero comentarles entonces que el artículo, voy a empezar con la ley del impuesto del timbre, dice: de los documentos afectos, están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Numeral 1 dice los contratos civiles y mercantiles. Y luego dice, numeral 9 de ese artículo 2, la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Ahí debe de pagarse el 3%. De la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta en adelante, siempre se va a pagar el impuesto del 3%. Cuando es de la primera inscripción 1 a la 2, siempre se va a pagar el impuesto al valor agregado IVA. Quiero explicarles la razón. Nosotros en el registro de la propiedad o el registro de la propiedad, dentro de los principios que tiene el registro de la propiedad, pues el principio de tracto sucesivo, el principio de primero en registro, primero en derecho, tenemos ese principio del folio real. Y el folio real significa que estamos en columnas. Vamos a tener en la columna de las hipotecas, la columna de las anotaciones, las anotaciones preventivas, la columna de las cancelaciones, y va a haber otro folio real, el otro folio real que va a ser de las inscripciones de dominio. Las inscripciones de dominio, toda primera inscripción de dominio, la inscripción número 1 es la que está creando la finca nueva. Entonces, cuando se crea una finca nueva, el lote 20, por ejemplo, es la inscripción número 1. La ley lo que dice es que de la inscripción número 1 a la inscripción número 2, la que va a generar la 2, siempre va a pagar el impuesto al valor agregado, IVA. Cuando es, lo que dice aquí la ley, la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles, ahí vamos a pagar siempre el 3% del impuesto de timbres fiscales, ¿sí? Espero que hayan observado este tema. De la inscripción número 1 a la número 2, siempre va a pagar el impuesto al valor agregado. De la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, y así como dice, y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, va a pagar el 3% de timbres, del impuesto de timbres fiscales. La situación aquí, compañeros, quiero explicarla y quiero comentarles que esto es producto, sí, esto es, la primera venta, las subsecuentes 3% de timbres, así es, Lili. Esto es producto no, la inscripción número 1 no es la primera compraventa. La inscripción número 1 no se genera precisamente, podría generarse de una compraventa de fracción de terreno, pero la inscripción número 1 se genera precisamente de la desmembración de una finca. Imagínense ustedes una finca de la cual van a desmembrar 300 lotes.
Con la desmembración de esos 300 lotes, todos los lotes van a crearse con su primera inscripción de dominio. Va a decir que la sociedad anónima, ¿qué se me ocurre decir? Desarrollos Inmobiliarios, sociedad anónima, ¿sí? Desmembró esta finca, entonces crea la inscripción número 1, ¿sí? Porque la desmembró y es la primera inscripción. Por eso, muy pocas veces puede ser que sí se genere de una compraventa. Si, por ejemplo, Andrés, que es el que comenta, usted pregunta, si por ejemplo usted, Andrés, es dueño de una finca, de esta finca, ¿sí? Y lo que usted va a hacer es que le vende solamente esta fracción de terreno, se la vende a don Oscar, ¿sí? Cuando usted le vende esta fracción de terreno, el registro de la propiedad va a crear la primera inscripción de dominio de don Oscar. Producto de una desmembración, se creó una finca nueva. Cuando don Oscar quiera venderle a otra persona, tiene que pagar el IVA, porque su inscripción es la número 1, producto de una desmembración. Regularmente, la primera inscripción de dominio se crea de las desmembraciones, ¿sí? Cuando se va a desmembrar una finca, cuando se crea, ¿qué hacen las inmobiliarias? Compran una finca grande, luego hacen la elaboración de los planos con sus calles pavimentadas, balastradas, aceras, calles, sus desagües, toda la línea de tendido eléctrico, la línea de tendido telefónico, todo eso. Pero va a crear 300 nuevas fincas. Y esas 300 nuevas fincas, al crearlas, van a hacer primera inscripción de dominio, que es esta. Primera inscripción de dominio. Entonces la ley dice, de la 1 a la 2 se va a pagar IVA. Y explico por qué razón. Eso fue en beneficio y a solicitud de los constructores de vivienda. Como beneficio para ellos, un beneficio fiscal para ellos, ellos pidieron continuar siempre con el pago del impuesto del IVA. ¿Por qué razón? No hablo con mucha propiedad con temas de contabilidad, pero los contadores, los que saben de contabilidad, los que están en el régimen de declaración del IVA mensualmente tienen que hacer su declaración del IVA y entonces tienen crédito fiscal y el débito fiscal. Y con eso ellos pueden ir manteniendo más o menos ese tema del crédito con el débito. Por eso las sociedades anónimas que construyen, digamos, las personas, los desarrollos inmobiliarios, las constructoras, los que se dedican a compraventa de bienes inmuebles, le solicitaron al Congreso que les dejara a ellos ese beneficio fiscal de facturar, de pagar o que se pague el impuesto del IVA de la inscripción número 1 a la 2. El artículo 57 de la ley del IVA dice, en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravados por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, incluyendo terrenos, comos y construcción, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales. Pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha en que se emita esta. Esa es la obligación que tienen y lógicamente de la 1 a la 2 siempre se va a pagar el impuesto del IVA. En el caso de que yo le comentaba a Andrés que él vendía esta fracción, no es sociedad anónima, pero está creando una primera inscripción de dominio. Cuando venda esta persona, para acá de la 2, él ya tiene la 1. ¿Sí? La 1 la creó usted. Cuando él venda, tiene que pagar el IVA, porque va a crear la 2. De la 2 en adelante, dice la ley, no hay ningún problema. Debe de pagar siempre el 3% de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolos. Eso es lo que establece la ley. Le pregunto a Andrés, dice que no le quedó claro con ese ejemplo, la inscripción 1 de la primera compraventa. Por eso le decía que no siempre la primera compraventa. La inscripción 1 casi siempre se genera de una desmembración. Por eso son las inmobiliarias las que crean la inscripción número 1, porque compran un terreno grande y hacen 300 fincas nuevas. Y esas 300 fincas nuevas tienen su primera inscripción de dominio.
cuando ellos venden de la primera inscripción a la segunda, ¿sí?, tienen que pagar el IVA. De la segunda en adelante van a pagar el impuesto del timbre, ¿sí? Espero, Andrés, si no, le vuelvo a repetir. Si usted me comenta que... Bueno, después dice Marcos, en ese caso hipotético que se está dando de ejemplo, se pagará el que yo dije de la primera inscripción a la segunda, siempre va a ser el IVA. Que no lo entendí ahí. Mónica Díaz, Lick, entonces cada vez que se venda de la finca matriz será la primera inscripción. Cada vez que se venda de la finca matriz será la primera inscripción y se hará el pago del IVA. Sí, si tenemos una finca y creamos 4 fincas, esas 4 fincas van a tener su primera inscripción de dominio. Cuando esa se venda, es de la primera inscripción de dominio a la segunda, va a pagar el IVA. Siempre. Ya después de la segunda y subsiguientes, como dice la ley del timbre, ahí vamos a pagar el 3%. Ahí está, como dice Mónica, ahí se va a pagar el IVA. Después tenemos... Fabiola, está bien, ya más... muy bien, Andrés, ya está más claro, ¿verdad? Entonces, ahí aplica también para herencias o solo para compraventas. Solamente compraventas y permutas, ¿sí? Traslación de dominio. Por eso les comento que la donación entre vivos paga el 12% del IVA. Porque la donación es traslativa de dominio, pero no lo establece la ley. La ley solamente dice la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles. La donación es traslativa de dominio, pero es a título gratuito y entonces ahí paga el 12% del IVA, ¿sí? Regularmente cuando me preguntan a mí que es preferible la donación para un hijo o una hija porque entonces el inmueble ese no entra a todo lo que es la familia, ¿verdad? No va a entrar dentro de lo que es los bienes, el patrimonio familiar. Me preguntan a mí, mire, entonces es mejor que le haga una donación, porque las donaciones no entran al patrimonio familiar. Sí, yo les advierto que sí, pero el único tema es que tienen que pagar el 12% del IVA, no van a pagar el 3%. Ahora, si hacen compraventa, recuérdense que la compraventa dentro del matrimonio, pues lógicamente eso se va al patrimonio familiar, y si hubiera un divorcio o una separación cuando se va a liquidar el patrimonio familiar, obligatoriamente le correspondía al otro cónyuge el 50%. Los padres regularmente andan cuidando ese tema y por eso prefieren la donación, porque todo lo que se adquiere dentro del matrimonio a título gratuito no entra al patrimonio familiar, pero pagan un 12%. Así es, Giovanni García. A Omar Hernández ya le contesté, ¿verdad? No aplica para herencias. En el ejemplo que nos dio la primera inscripción no paga IVA. En este ejemplo sí paga IVA. Toda primera inscripción de dominio, aún la que yo comenté aquí creo que fue Andrés al que le dije, que si él que es propietario de este inmueble, vende esta fracción, crea una finca nueva, Oscar va a ser el dueño con la primera inscripción de dominio. Cuando Oscar la venda, tiene que pagar el 12% del IVA, porque es de la inscripción 1 a la 2, siempre el 12%. Siempre va a ser el 12%. Después pregunta... Yo creo que ahí estamos. Lo de las herencias ya les comenté que no, ¿verdad? Que Omar preguntaba si aquí incluía las herencias. No entra la herencia. Recuérdense que hay una ley de herencia, legados y donaciones y hay una tabla con respecto al pago que se va a pagar. En el caso de testamentos, sí, aquí recuérdense que tanto el testamento como el intestado lleva un proceso. El proceso sucesorio testamentario, el proceso sucesorio intestado. Una vez se termina el proceso sucesorio testamentario intestado, se va al departamento de ley de herencia, legados y donaciones, y entonces ahí con base en el parentesco que se tenga, hay una tabla que existe y con base en el parentesco entonces se va a determinar el pago del impuesto, ¿verdad? Entre menos parentesco se tenga con la persona
persona que está heredando en el testamento, por ejemplo, menos parentesco, el impuesto es mucho más alto, ¿verdad? Digamos que entre padre e hijo, pues definitivamente el impuesto es más bajo, pero si fuera en el testamento, se lo dejó a su vecino, pues el impuesto va a ser más alto, pero ahí sí no aplica, en este tema no aplica la ley del IVA ni la ley del impuesto de timbres fiscales en el caso de testamento, ¿verdad? Viendo aquí el de ese en una desmembración hace un nuevo bien inmueble y ahí no paga IVA porque es primera impresión, pero el dueño que está registrado en la primera impresión vende a otra persona, entonces ahí sí se paga el 12% y se hace una incineración. Es correcto, Andrés, así como usted lo está diciendo, y hace una segunda inscripción ya con el nombre del nuevo dueño. En la segunda inscripción de dominio ya la creó. Después, cuando es la segunda a la tercera, paga 3% de IVA. De la tercera a la cuarta a la quinta y subsiguientes, siempre va a pagar timbres fiscales. La ley del IVA solamente es de la inscripción número 1 a la inscripción número 2. ¿Sí? Rectifico porque creo que les dije IVA, pero es impuesto de timbres. De la 2 en adelante aplicamos artículo 2, numeral 9, de la segunda, o sea, las subsiguientes, siempre va a pagar el impuesto del 3%, de la segunda y subsiguientes, ¿sí? Creo que eso era lo que explicaba aquí Andrés. Luego creo que era Marcos, cuando se hace un desmembramiento de una finca matriz, por ejemplo, en 5 partes, cada parte que se vaya vendiendo pagará el IVA. Es correcto, Marcos, era lo que yo les decía. Cuando alguien tiene una finca irregular, pero hace 5 fincas, 1, 2, 3, 4, 5, esas 5 fincas las van a inscribir como nueva finca. Cada una va a tener su inscripción de dominio número 1, la número 1, la número 1, la número 1 y la número 1. Esas 5 fincas, cuando se vendan de la 1 a la inscripción 2, va a pagar el IVA. Cuando ya ellos sean todos los propietarios, ya tengan su bien inmueble, cuando ellos lo quisieran volver a vender, lo van a vender, ahí pagan el 3%, porque ya es la segunda y subsiguientes. Pero de la primera a la segunda siempre vamos a pagar el IVA, ¿sí? En una desmembración siempre vamos a crear las fincas. ¿Qué hacen ustedes cuando desmembran? Las inmobiliarias, ¿qué hacen? Compran el terreno y hacen 300 lotes. Y esos 300 lotes tienen una finca nueva, tienen una inscripción número 1. Cuando ellos le van a vender una pareja de esposos, llega, le gustó la casa, la va a comprar, tiene que pagar el IVA, ¿sí? Y después llega otra pareja y va a comprar otra que tiene que pagar el IVA. Todos esos pagan el IVA. Y es lo que les decía, beneficio fiscal para las inmobiliarias, para que las inmobiliarias puedan facturar, para que las inmobiliarias en sus declaraciones del impuesto del valor agregado mensual, ellos puedan hacer el tema del crédito y el débito, ¿sí? Con la compra de los materiales de construcción, el cemento, el block, todo eso, más el pago del impuesto del IVA, pues pueden hacer ese tema del crédito y débito fiscal. Muy bien. Es decir, así es, Indu Domnins aplica compraventa y permuta. Compraventa y permuta dice artículo 2º, numeral 9 de la ley del timbre. Sí, el video se los voy a dejar, compañeros. Les dije que se los dejo 15 días para que ustedes lo puedan ver y no hay problema. Dani García. No. De la número 1 hacia la número 2, siempre va a pagar el IVA. De la número 1 a la número 2. Pero la ley del impuesto de timbres dice en el numeral 9 del artículo 2º, la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles paga el 3%, ¿sí? De timbres. Entonces, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta,
Todo esto va a pagar siempre el 3% de timbres, de la segunda en adelante, ¿sí? Ahora, de la 1 a la 2, IVA. De la 2 a la 3, de la 3 a la 4, 4 a 5, 5 a 6, siempre va a pagar el 3% de timbres fiscales, ¿sí? Es decir, que a partir de la tercera inscripción no paga IVA. No, Dani, por eso le decía, de la segunda, a partir de la segunda inscripción en adelante no paga IVA. De la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta a la quinta, no paga IVA. Va a pagar el 3%. Solamente, miren, yo no les digo fácil, pero para que comprendan, que se les grabe de la inscripción número 1 a la inscripción número 2, siempre va a pagar el IVA. Pero cuando vean de la inscripción número 2 a la 3, 4, 5, eso va a pagar. En su examen, para que no se atormenten, en su examen yo les voy a decir, el impuesto, por ejemplo, la inmobiliaria Santa Fe Sociedad Anónima, ¿sí?, quien es propietaria de la finca tal y tal y se dedica a la construcción de casas, es inmobiliaria y todo eso, le vende al señor tal y tal. La finca se encuentra inscrita en la primera inscripción de dominio. Por consiguiente, deberá usted de pagar el impuesto al valor agregado IVA, que es por la cantidad de 12,000 quetzales. Extienda el primer testimonio de la escritura pública. ¿Qué grado de dificultad tiene esta pregunta? Que les estoy diciendo que es una inmobiliaria que desarrolla proyectos inmobiliarios, que construye, que desmembra terrenos, entonces el impuesto lo tienen que pagar ustedes por medio de factura. Yo les voy a dar el impuesto que tienen que pagar. Y si les digo que el impuesto es de 12,000, pues ¿cuánto tendría que ser la factura? Por 112,000 quetzales, porque recuérdense que el valor siempre debe llevar el valor del IVA, lo debe llevar incluido. Entonces tiene que decirse 112,000 quetzales la factura. Factura número tal, de fecha tal, como lo dice la ley. Pues yo les voy a mandar a ustedes el proyecto ese, ¿verdad? Los ejemplos de los testimonios para que lo vean. En el examen lo que tienen, lo que no les voy a decir a ustedes es pague el IVA extendiendo factura. No. Lo que les voy a explicar es lo que les dije ahorita, ¿verdad? Que es una inmobiliaria y que el impuesto del timbre, ¿verdad? El impuesto del timbre o el impuesto del IVA. ¿Cómo lo van a pagar ustedes? Por factura lo pueden pagar en efectivo. Porque la otra situación con el impuesto del IVA es que, les dije, el IVA lo pueden pagar con timbres fiscales. Y les puedo decir, paguen con timbres fiscales. Ahí no hay cantidad determinada, ¿verdad? Un máximo. En cambio, si les digo, paguen el impuesto del timbre por 3,600 quetzales, sin decírselos, ustedes ya tienen que saber que no pueden pagarlo con timbres, porque tienen que pagarlo en efectivo por lo que dice la ley. Ahora, si fuera IVA, pues con el IVA ningún problema, ¿verdad? El IVA lo pueden pagar ustedes. Cualquier cantidad de impuesto lo pueden pagar con timbres fiscales. Eso se los voy a ir explicando yo. El artículo 57 es lo de la factura, que tiene que ir ahí incluido, ¿verdad? Yo decía en la otra sección, los vendedores regularmente, el vendedor, pues yo lo he visto allá en la empresa, los vendedores, pues regularmente le dan a ustedes, a la persona, y véanlo ustedes así, a la persona, al futuro comprador, ¿verdad? O ahí al eventual comprador, a la pareja compradora de un inmueble, cuando preguntan el valor del mismo, pues le dicen, mire, 250,000 le vale a usted la casa, incluido el impuesto del IVA, los honorarios del notario, los honorarios del registro, el seguro de hipoteca, el seguro de vida, todo se lo incluyen. ¿Por qué razón? Si ustedes llegan con la idea y la mentalidad de decir, miren cuánto vale la casa, está bonita, que me parece, le vale 450,000. Ah, está bien, ¿verdad? Más el impuesto del IVA, más los gastos del registro, más los gastos y honorarios del notario, más el seguro de hipoteca, entonces mentalmente el comprador dirá, bueno, pues me está diciendo 450,000, no sé, pero si de una vez le dice son 450,000, por todo, sí, incluido gastos de registro, incluido honorarios, incluido el IVA, incluido todo eso, es diferente, ¿verdad? O sea, cada vendedor tendrá su forma de realizarla, pero creo que es la mejor forma de decirlo. Lo que deje el video ya lo había visto. Ya le dije a Dani que es a partir de la segunda inscripción.
Y luego no paga, pero ya no es el 12, sino solo el 13, correcto. Mónica Díaz, decir que la finca matriz de Carlos le vende a Pedro, paga 12%, pero Pedro le vende a Juan, paga no. Mónica, es decir, finca matriz de Carlos le vende a Pedro, paga 12%. Si es la finca la que está creando Carlos, vamos a ver el ejemplo que está poniendo Mónica. Carlos le vende a Pedro. Esta es la finca de Carlos. Carlos tiene la primera inscripción de dominio. Le vende a Pedro, va a crear la segunda inscripción de dominio. Pedro va a hacer aquí su segunda inscripción. Pero de la primera para acá paga IVA. Porque es de la primera, Carlos tiene la primera a Pedro. Cuando Pedro le venda a Julio, aquí va a pagar el 3%. ¿Sí? Así es la forma. A Juan paga 12%. Carlos le vende a Pedro, paga 12%. Sí, Carlos le vende a Pedro, paga 12%. Pedro le vende a Juan, no, yo le puse Julio, no, ahí ya paga el 3% porque ya es de la segunda a la tercera. Y de la tercera a la cuarta y todo así, siempre va a pagar el 3%, ¿sí? O sea, solo de Carlos para Pedro paga el 12%, de Pedro a Juan 3%, y de Juan a Tito 3%, y de Tito a Milo 3%, de ahí siempre va a ser el 3% que se va a pagar. Andrés ya no paga el 12% del IVA. Ahora en ese caso se paga el 3% del mismo. De la segunda a la tercera venta cambia el tipo y el porcentaje. Ahí sí es. Correcto, ahí está Andrés. Usted ya lo simplificó. 12% del IVA en el primero. De la primera a la segunda, de ahí a 3% de timbre fiscal. De la segunda a la tercera cambia el tipo de porcentaje. Y el porcentaje de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta a la sexta, siempre va a ser el 3%. Ahí es donde cambia el porcentaje, ¿verdad? Después, si yo quiero hacer una donación a mis hijos que viven en el exterior, ellos tienen que venir a firmar el instrumento público o se puede efectuar sin que ellos vengan. Y si la donación es pura y simple, la puede hacer a través de pura y simple. No, la donación ellos tendrían que estar aquí. Ellos tendrían que estar aquí o podría ser de otra manera. Hacerlo tal vez por medio de un gestor de negocios, pero recuérdense algo muy importante y tengo mis reservas. La donación entre vivos, dice la ley, debe de ser aceptada, sí, expresamente. Entonces sus hijos tendrían que aceptar expresamente la donación. La donación, dice, puede ser aceptada en el momento o posteriormente. A mí lo que se me ocurre es otorgar la donación, sí, entre vivos, y que sus hijos en el exterior o estando fuera de Guatemala, que por medio de una declaración jurada ellos manifiesten que aceptan la donación. Pero definitivamente lo mejor sería un mandato que otorgaran sus hijos para que ellos reciban la donación y de una vez lo den por aceptada la misma. Y ahí sí no tendrían ningún problema. Correcto, Pedro Cáceres. El IVA se paga solo una vez. Solo de la primera a la segunda. Como les decía, de aquí para acá, solo una vez van a pagar el IVA. Y de ahí solo van a pagar, como dijo Andrés, cambia el porcentaje. El IVA 12% la primera a la segunda. De la segunda en adelante y subsiguientes cambió el porcentaje, 3%. Ahí lo dice Mario cabalmente lo que yo le estoy diciendo. En adelante siempre va a pagar el 3%. La segunda inscripción inclusive paga 3%. La primera inscripción paga IVA, así es. De la primera a la segunda, IVA. De la segunda, tercera, cuarta, quinta y subsiguientes, 3%. Siempre. Sí, así es. Donan, pienso que sí, perdón, pero creo que diría la estructura aquí presentes o algo así. ¿Sí, no? Miren, lo que pasa es que en el tema de una compraventa,
está la figura que se llama gestor de negocios. El gestor de negocios sí puede aceptar una venta a favor de su representado, pero siempre y cuando la venta sea al contado, ¿verdad? Donde no esté contrayendo ninguna obligación para la persona, ¿sí? Porque si es al contado, lo pueden hacer por medio de un gestor de negocios. Ahora, en el tema de la donación, la situación es que la donación debe ser aceptada. Y un gestor de negocios no puede aceptar una donación, porque recuérdense que también está el derecho de los donatarios a no aceptar la donación. Si no quieren la donación, imagínense ustedes que va a ser una finca que ellos nunca van a utilizar y que además les va a causar un impuesto del YUSI, les va a causar un impuesto de unos 9,000 o 10,000 quetzales anuales de impuesto y no la van a utilizar la finca. ¿Para qué se las van a donar? Entonces prefieren no aceptar la donación, ¿verdad? En el tema de las herencias también, ¿verdad? Para eso existe la junta de herederos, porque el heredero puede decir, miren, me dejó una casa, pero la casa todavía está hipotecada y hay que pagarla, mejor que los acreedores se queden con la casa. Ese es el tema de las obligaciones, ¿verdad? El de las facturas es el artículo 57. Artículo 57 dice fecha y forma de pago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como en el séptimo párrafo de ese artículo 57 va a encontrar lo de las facturas que yo les estoy diciendo. Y eso sí lo tienen que estudiar, porque de repente yo en los exámenes sí les pongo ahí de que una inmobiliaria vende, paguen el impuesto, ya saben ustedes que tiene que ser la factura, ¿verdad? Ley del IVA, muy bien, Indu Donis. Artículo 57. Bueno, creo que vamos bien. Muy bien. A ver, aquí dice... En el caso que Pedro divida la casa para volver, inicia nuevamente el ciclo, sí. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Dice, Pedro divida la casa para... Está aquí, él ya tiene su instrucción de dominio, él adquirió, ya es dueño de esta finca. Pero él viene y divide. Pedro se queda con esta finca, que ya tiene su segunda instrucción de dominio, pero a esta finca, como se va a crear una finca nueva, esta finca va a tener su primera instrucción de dominio. Cuando Pedro quiera vender esta finca que a él le quedó, es de la segunda a la tercera, paga el 3%. Pero cuando Julio, que fue el que le adquirió, que le compró a Pedro, que creó la primera instrucción, cuando Julio quiera vender, aquí paga el 12%, porque es de la primera a la segunda. Este es de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta y subsiguiente, ¿sí? Pero cuando se va a crear una finca nueva, la finca nueva, al crear la finca nueva, se le va a poner un número de finca diferente, un número de folio y un número de libro. Pero va a tener su primera inscripción de dominio. ¿Cuál es la primera inscripción de dominio? Cuando se desmembró, cuando se compró a través de una fracción de terreno. Entonces se crea la finca y es la inscripción número 1. Cuando quieran vender esa, de la 1, de la inscripción 1 a la 2, ya lo dijeron ustedes y aquí repetidamente lo dice. De la 1 a la 2, 12% del IVA. De la 2, 3, 4, 5 y subsiguientes, 3% de timbres. Ahí es donde cambia el porcentaje, como correctamente lo dijeron ustedes. En el caso, ahí está lo de Pedro, correcto. Muy bien. En ese momento paga 12%. La casa la compro de 30 por 20 y la vide para sacar 3 terrenos y mixes. Sí, sí es correcto. Sí. ¿Qué es lo que hacen las inmobiliarias, verdad, compañeros? Cabalmente. Ella dice que lo divide en 3 y es correcto. O sea, lo digo así, esta persona la compró de la segunda inscripción de dominio a la tercera. ¿Sí? De aquí de la segunda a la tercera. Entonces ella creó su segunda inscripción de dominio, doña Ana. ¿Sí? Pero como dice la compañera, doña Ana lo va a dividir en 3. Doña Ana viene y divide esto y divide esto. Pero para su división, cada una de estas fincas va a crear su primera inscripción de dominio. Cada una de estas fincas crea su primera inscripción. ¿Por qué? Porque al desmembrarlas, cuando las divide,
crea una finca nueva. Y al crear una finca nueva va a tener su primera inscripción, su primera inscripción y su primera inscripción de esta, ¿sí? Ahora, cuando este venda, paga el IVA. Cuando este venda, paga IVA. Y cuando este venda, paga el IVA. ¿Sí? Ya crearon la segunda y la segunda. Cuando se venda para acá, 3% de timbres de la segunda en adelante. Esa es la forma en que lo van a hacer. Es correcto, Jason está poniendo un buen ejemplo. Jason dice, compra un terreno, paga el 12% del IVA. Él construye una casa, pero cuando él compró a Jason le crearon su segunda inscripción de dominio. Cuando él ya construyó la casa y el terreno lo va a vender con todo y la casa, es de la segunda inscripción a la tercera inscripción. Entonces aquí va a pagar el 3% del impuesto de timbres fiscales, porque ya es de la segunda a la tercera. Así es correcto. Lo que estamos viendo, ley de timbre fiscal y papel sellado. Bueno, estamos viendo de las dos, ¿verdad? Porque les estaba explicando aquí que pagamos un impuesto fiscal del 3% y aquí pagamos un impuesto fiscal del 12%. Ya, pues yo les agradezco que con ustedes hubo mucho más preguntas, mucho más comentarios. Entonces, en la otra sección ya les di las exenciones de las personas, las exenciones de los casos de los actos y contratos que están exentos, pero lo vamos a continuar con ustedes. Tengo clase el día miércoles, nos corresponde a esta hora, ¿verdad? Entonces voy a tratar de empezar a las 7 en punto para que no tengamos problema con esto. Sí, el decreto 37-92 es correcto. Marcos Higueros dice... Es que estaba viendo ese artículo, pero no lo encuentro. No, es que el artículo 57 que me referí por una pregunta que creo que hizo Andrés, ese 57 es la ley del impuesto del IVA, porque estoy hablando de las facturas. Cuando el vendedor, que es sociedad anónima, vende el lote 20, de la primera inscripción a la segunda, paga IVA. Eso está. Lo de la factura, artículo 57, párrafo 5, dije, ahí lo pueden encontrar. ¿Sí? Muy bien. Karen Gaitán, es el artículo segundo. Artículo segundo de la ley del impuesto de timbres fiscales, donde dice de la subsiguiente, de la segunda a las subsiguientes, paga el 3%. Es correcto, compañero Donis, compañera. Bien, les agradezco su tiempo, compañero. Nos pasamos y ustedes me regalaron 10 minutos de su tiempo. Muchísimas gracias. Nuevamente les repito, por favor, el día miércoles nos miramos a esta misma hora, a las 7 de la noche, para continuar con este tema, y ya les voy a empezar a enseñar algunos testimonios y les voy a ir enviando algunos testimonios para que ustedes lo hagan, lo repitan, y una vez pasada una semana les voy a mandar unos 4 casos que posiblemente podrían venir en el examen. Ustedes lo hacen, ustedes lo redactan y posteriormente aquí en clase se los voy a decir qué era lo que tenían que hacer para que ustedes pues estén sabidos de cómo ir redactando los instrumentos. Muy buenas noches, compañeros. Espero que tengan un feliz descanso porque va a ser un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias por su comprensión y los veo el miércoles 20 a la misma hora y ya el viernes 22 continuamos. Muchísimas gracias, compañeros. Perdón, regresé porque alguien preguntó este miércoles a segunda hora. No, Mario, es el otro miércoles 20, ¿sí? El miércoles 20, no es este miércoles, es el miércoles 20. Este miércoles estaríamos hablando de 13, ¿verdad? Entonces es miércoles 20, lunes 18 les va a dar el licenciado Orellana la clase de procesal civil a ambas secciones. Y yo voy a dar el miércoles 20 a ambas secciones, les voy a dar la clase en los horarios que ya determiné. Muchísimas gracias, buenas noches, compañeros.